La idea inicial se planteó en trombosis arterial. Sin embargo, existen un pocotón de limitantes para hacer este tipo de ensayos porque se tienen que pasar por las etapas in vitro, es decir, un cultivo de células, un cultivo sanguíneo, y el plantear este objetivo era un poquito complicado porque requieres mínimo unos 6 meses de experimentación para que te quede algo bien. Entonces, aquí en la universidad lo que se hace es una leve tesina que está inmiscuida dentro del semestre, entonces el tiempo de investigación es muy corto. Pero a largo plazo, estos nanopartículas cumplen con esta función de detectar lo que tú necesites a través de la funcionalización. Esta funcionalización es añadir estas nanopartículas a través de enlaces químicos a la molécula diana que tú necesites. Puedes detectar cáncer, como le dije, trombosis y diferentes tipos de enfermedades. Entonces nosotros la solución que le vimos factible a este problema que se nos presentó fue para hacer un sensor de microorganismos. En este caso los nemátodos y E. coli, considerando que en el país el sector agrícola representa el 8% de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto, así como también el considerar que las pérdidas por contaminación bacteriana, por patógenos como los nemátodos y E. coli, bordea alrededor de $300 millones anuales. Entonces, al nosotros funcionalizar las nanopartículas, queremos generar bioimágenes que permitan el monitoreo en tiempo real de estos patógenos y de estas enfermedades. Cámbiale, por favor. Entonces, como objetivos, nosotros nos planteamos en sí lo que es la síntesis de nanopartículas para generar las bioimágenes, analizar su capacidad como contraste in vitro y evaluar la generación de las bioimágenes de las mismas. Cámbiale, por favor. Como les había mencionado, los carbon dots son nanopartículas que tienen un tamaño hasta 10 nanómetros. Cabe resaltar que un nanomaterial, para que sea nanomaterial, debe ir de la escala de 1 a 100 nanómetros. Entonces, estas nanopartículas son muy aplicativas por este tipo de obtención. Y nosotros utilizamos lo que es el hollín producto de velas, que se caracteriza por ser un material negro fino. No sé si han visto cuando hacen combustión de velas, cuando se les quema una olla, la parte inferior de las ollas, o incluso en los sistemas de escape de los carros. Entonces, este hollín contiene un montón de nanopartículas. Recién en el año 2010 fue descubierto este nanomaterial que podría ser aplicativo. Entonces, estamos hablando de una ciencia relativamente nueva. Como lo habíamos mencionado, lo interesante de estas nanopartículas es que presentan diferentes tipos de fluorescencia. Esto va a depender, claro, siempre del tipo de precursor. En este caso, el hollín, que nos presenta una fluorescencia así de este color. Ya lo vamos a ver más adelante. Cámbiale, por favor. ¿Qué son los fitonemátodos? Estos son organismos que afectan a diversos tipos de especies de cultivos. En este caso, en la bananera hay un pocotón de nemátodos. La E. coli, como ya conocemos, creo que es la bacteria más representativa de la carrera. Entonces, nosotros nos planteamos identificar estos dos a través de la bioimagen. Una bioimagen, lo que se entiende, es una representación visual de sistemas biológicos para determinar sus estructuras, para determinar contrastes. Cámbiale, porfis. El diseño que nosotros nos planteamos es un diseño multifactorial A por B por C, con un total de 54 repeticiones. Luego hicimos unas pruebas de Tukey y las analizamos a través de gráficos de interacciones y gráficos de caja y bigote. Cámbiale, por favor. Bueno, entonces en cuanto a la obtención de estas nanopartículas como tal, las nanopartículas se obtienen a través de la generación de hollín. Como les habíamos mencionado, estas se producen a través de la combustión incompleta del carbono, es decir, encender una velita y recolectarla en una superficie, y luego se recolecta este hollín y lo pesamos, un total de 0,5 gramos. Posteriormente, esto lo disolvemos en etanol absoluto y lo que se pretende aquí es homogenizar. Para esto se utiliza un sonicador de punta. Esto lo hicimos en ciclos de 3 minutos, una amplitud del 30% y posteriormente lo centrifugamos y esto comprendía un ciclo sonicar, centrifugar, 5 veces.
Esto con el fin de purificar la muestra y así obtener una muestra más limpia que luego fue filtrada en filtros de jeringa, que son estos de aquí. Se filtran las nanopartículas y ya estaría la muestra y procedemos a caracterizar. ¿Qué tipo de caracterizaciones hacemos para saber si tenemos una muestra pura, para saber si tenemos nanopartículas como tal? Empezamos por lo más fácil, que es la espectrofotometría UV-Vis. Esta nos permite a través del rango de absorbancia que tiene la muestra determinar si tenemos nanopartículas de carbono o qué otro tipo de muestra tenemos. Posteriormente tenemos el DLS, que es el Dynamic Light Scattering, que esta técnica consiste en que un rayo láser atraviesa la muestra y se produce una difracción de luz, y este tipo de interacción detecta el equipo y determina el tamaño promedio de las nanopartículas. Posteriormente, el equipo de difracción de rayos X, este equipo tiene un difractor como tal que arroja rayos X a la muestra, y esta interacción de rayos X con la muestra que te replica así, te genera información mineralógica de la estructura del material, es decir, su cristalografía y su mineralogía. Posteriormente, nosotros ya, una vez que sabemos que tenemos nanopartículas, necesitamos verlas ya en un microscopio como tal, para lo cual utilizamos la microscopía de electrónica de barrido, en donde se obtienen unas imágenes a manera de escáner. Este microscopio simplemente arroja electrones, pero no atraviesa la muestra, sino que va como una punta que a través de interacciones electrostáticas va formándote la imagen. Luego, en la microscopía electrónica de transmisión es una técnica similar a la anterior, sin embargo, esta técnica de aquí atraviesa la muestra de los electrones, y hay electrones que son absorbidos y otros que son repelidos, y asimismo por la interacción se genera ya una muestra tridimensional de la nanopartícula. Y finalmente lo que es el Biosizer. Este equipo es, básicamente realiza un análisis multilíneo de seguimiento en el que las nanopartículas están en una suspensión y se analiza su concentración, es decir, cuántas nanopartículas tengo yo por cada mililitro de agua. Cámbialo, por fin. Una vez que nosotros ya estamos seguros que tenemos nanopartículas y son útiles para su aplicación, vamos a hacer lo que es la obtención y la siembra de los nematodos. Para la obtención, nosotros recolectamos la muestra vegetal de la bananera de aquí de la universidad, es decir, raíces afectadas de plantas que se caen fácilmente. Posteriormente, cogemos estas raíces, las lavamos, las trituramos y las filtramos. Y nos va a quedar una agüita así. Entonces, con ayuda del microscopio óptico y con una micropipeta, procedemos a recolectar. Recolectamos los nematodos, tanto vivos como muertos, y los sembramos en estos medios de aquí que ya contienen las nanopartículas. Es decir, a ese medio agar-agar, nosotros le ponemos una concentración de nanopartículas. Les pusimos 3 concentraciones y luego ya generamos lo que es la bioimagen. Esta bioimagen se realiza a través del microscopio de fluorescencia, considerando que las nanopartículas deben ser excitadas a través de una luz ultravioleta para que generen fluorescencia como tal. En cuanto al E. coli, este es un procedimiento más sencillo. Aquí en la universidad nos proporcionaron una cepa JM101 de E. coli. Entonces estas las inoculamos, hicimos que crezcan en agua de peptona y luego realizamos la siembra en las placas, de igual manera con las diferentes concentraciones de nanopartículas, y las analizamos en el microscopio de fluorescencia. Ya, ahora sí, para empezar con lo que son los resultados, tenemos, como ya les habíamos mencionado, varias caracterizaciones, perdón. Entonces, entre estas tenemos la difracción de rayos X. ¿Qué obtuvimos de este resultado? No se obtuvieron picos significativos y debido a que las nanopartículas tienen una morfología amorfa, valga la redundancia, esto me permite determinar que la muestra está pura, sin ninguna interrupción y sin ninguna contaminación. En cuanto a la espectrofotometría UV visible, tuvimos una absorbancia, no sé si lo pueden divisar en un pequeño pico, un pequeño pico en el número de 290, por lo que tuvimos una absorbancia en ese valor. Según estudios, muestran que la absorbancia característica de las nanopartículas de carbono está entre 270 y 290. Nosotros obtuvimos una absorbancia de 290, entonces
Con ello podemos corroborar que nuestras nanopartículas son de carbono. En cuanto al DLS, el Dynamic Light Scattering, aquí lo que nos permite divisar es el tamaño de las nanopartículas. Nosotros realizamos varios análisis y el más óptimo nosotros sacamos que tenemos nanopartículas de 10.7 nanómetros. En cuanto a, regrésale. En cuanto a estudios previos, tiene que ellos encontraron nanopartículas de 2 a 10 nanómetros, por lo que nuestras nanopartículas están dentro del rango de. Ya, en cuanto a la microscopía electrónica de barrido, pues todos sabemos cómo funciona este tipo de microscopio. Lo que nosotros podemos divisar aquí es que, como les dije, antes nosotros sacábamos un promedio de todas las nanopartículas que estaban ahí, que era de 10.7. Sin embargo, para hacer un análisis aislado, por así decirlo, tenemos nanopartículas entre 5 y 14 nanómetros. No sé si lo pueden divisar bien, pero están como unas bolitas pegaditas. Y bolitas lo digo en son de referencia, pero en sí son amorfas. No, son como un borde súper irregular, exactamente. Ya, en cuanto al microscopio electrónico de transmisión, no sé si pueden divisar unos puntitos que están súper aglomerados. Aquí se encuentran nuestras nanopartículas, al igual que el microscopio electrónico de barrido, en esto solamente se pueden ver las características, las formas y el tamaño. En cuanto a la espectrofotometría de dispersión de energía, aquí ya nos da un dato extra, que es la composición de la muestra. En este caso, como les había mencionado que obtuvimos una muestra pura sin ninguna contaminación, solo nos salió presencia de carbono y de oxígeno. ¿Por qué tenemos oxígeno? Cuando ya vean nanociencia, van a entender que las nanopartículas en su superficie tienen unos grupos funcionales. En este caso, es la presencia del oxígeno. Depende mucho de la nanopartícula que estén utilizando para tener los grupos funcionales. Ya, ahora el Biosizer. Este equipo me permite divisar las nanopartículas en varios ciclos de video. Ellas es como que hay una muestra que es así, y te analiza por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y te saca un promedio de la concentración que tiene en ese frasco. Entonces, en este análisis nosotros nos sacó un promedio de concentración de 1.53 por 10 a la 13 partículas por mililitro. En estudios previos, ellos habían obtenido que con el mismo proceso de síntesis obtuvieron 1.04 por 10 a la 5 y un 6.31 por 10 igual a la 5. Lo que corrobora que nuestra muestra estaba súper más diluida que la muestra de ellos. En cuanto a la prueba de fluorescencia, esto es lo que mi compañero nos explicaba, de que genera fluorescencia dependiendo el tamaño de la nanopartícula y dependiendo la onda de excitación de la UV-Vis. Nosotros aquí pudimos hacerle con un rango de 365 nanómetros en cuanto al UV y por eso divisa en color azul. También tiene que ver mucho con el tamaño de nuestras nanopartículas. Esto ya es una muestra de un control y una muestra de nuestras nanos, por eso genera una coloración azul. Ahora nosotros hicimos una prueba de fluorescencia tanto en bacterias como en nematodos y la aplicación que nosotros le dimos. No sé si lo pueden ver bien, pero aquí hay unos puntitos blancos, que esas son las bacterias. Y aquí los puntitos blancos de acá son los nematodos, si se pueden ver. Entonces, con eso nosotros corroboramos que las nanopartículas sí se pegan tanto a nematodos como a E. coli. Cabe destacar que en los nemátodos solamente se pegan a los organismos muertos y en las bacterias podemos observar que se pegan tanto a organismos vivos como muertos. Ya, aquí viene la parte más importante. Aquí ya tenemos, como quien dice, las imágenes del microscopio de fluorescencia que nosotros hicimos. En este caso tenemos para E. coli y para bacterias. En la E. coli, no sé si pueden ver esta formita de como una S. Ese es un nemátodo y está súper más brillante en comparación al relieve. ¿Qué quiere decir esto? Como les había mencionado, sí fue efectivo la unión de las nanopartículas a nuestros nemátodos y me permite a mí divisar de mejor manera a los nemátodos en cuestión. Este es un contraste con luz azul y con luz natural. ¿Para qué hacemos esto? Uno de nuestros objetivos también fue analizar la capacidad de contraste de las nanopartículas y aquí se puede ver claramente esto. En luz
natural se ve como una forma color negro, porque pues es luz natural, como que nosotros lo vemos ahí, obviamente es de microscopio, pero... Y en luz azul, ya, a pesar de que es una luz azul, me da una fotografía de color verde, porque es cuestión ya del UV. Ya, ahora en las bacterias igual no se puede ver bien, pero hay unos puntitos que generan unos más colores que otros. Esto depende también de la cantidad de nanopartículas que se pegaron a mis microorganismos. Igual hacen un contraste con luz natural. ¿Por qué se pegan las nanopartículas solo en los nematodos muertos y por qué no en los vivos? Esto se debe a que las nanopartículas tienen una carga negativa. Y los nemátodos, al estar vivos, también generan en su membrana una carga negativa. Entonces, negativo contigo negativo se repele. Por eso no se unen. Además, en estudios previos se han identificado que para que estos puedan ingresar a los organismos vivos, deben tener un tamaño de nanopartícula de 4 nanómetros. Pero nuestras nanopartículas subieron de 10.7. Es por eso también que no se pudo ingresar a los vivos. Ya, en cuanto a la estadística general, bueno, aquí tenemos los resultados que nos dieron la luminiscencia con los tratamientos que nosotros hicimos, y haciendo un contraste y un análisis por separado, hicimos 3 réplicas. Un contraste por separado, tenemos que en la réplica 2, en la parte de nemátodos, tuvo una luminiscencia mayor con 42, y en la parte de E. coli, en la réplica 1, tuvo una luminiscencia menor a todos, que fue de 28. Bueno, partiendo por las pruebas de Tukey, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para identificar las características por separado. En este caso vamos a ver la concentración de las nanopartículas, el tiempo de análisis y los microorganismos. En cuanto al factor A, como se puede visualizar aquí, tenemos 4.07 para los nemátodos y para E. coli 3.33. ¿Qué me quiere decir esto? Los nemátodos generan mayor luminiscencia en comparación que la E. coli. Ahora, vamos con el factor B, que es la concentración de las nanopartículas puestas en las cajas Petri. Aquí tuve un dato interesante que es a una concentración de 1 por 10 a la 15, partículas por mililitro, se encontró mayor luminiscencia con un 3.94 y en comparación a las otras. Y el factor C, que es el tiempo de análisis, me generó que a 72 horas me genera mayor luminiscencia. ¿Por qué 72 horas y por qué escogimos estos tiempos de análisis? Nosotros queríamos ver si el tiempo variaba en cuanto a la luminiscencia. Entonces, pudimos denotar que mientras más tiempo le dejábamos actuar, mejor era la luminiscencia. Entonces, obtuvimos que a 72 horas tuvo un 4.33. Y ahora hicimos las interacciones de estas 3 variables. En cuanto al factor A y al factor B, que son los microorganismos o los organismos, con las concentraciones obtuvimos que en nemátodos, a una concentración de 10 a la 18 genera más luminiscencia en comparación a los demás. En el factor de AC, que tenemos los organismos con el tiempo, igual obtuvimos que tanto en nemátodos como en E. coli genera mayor luminiscencia a 72 horas. En el factor B y en el C, esto es algo muy importante, aquí me salieron 2 concentraciones importantes, las 10 a la 15 y la 10 a la 18, pero ¿por qué están estas 2? Cabe notar que para 10 a la 15, como las bacterias tienen un tamaño en comparación a los nematodos mucho más pequeño, las bacterias necesitan menos cantidad de nanopartículas para que éstas se unan. A diferencia de los nemátodos, ellos necesitan más cantidad de nanopartículas para que éstas generen luminiscencia. Listo. En cuanto a la interacción de las 3, tenemos que tanto en E. coli como en nemátodos a tiempo de 72 horas y en una concentración de 10 a la 18 generaron mejores resultados en cuanto a la luminiscencia. Bueno, finalmente, gracias a la exitosa síntesis de estas nanopartículas, hemos podido desarrollar agentes en contraste, como les había mencionado en las imágenes, y con esto podemos notar que nuestras nanopartículas son altamente efectivas. Además, al analizar su capacidad como contraste in vitro, hemos podido comprobar que estas nanopartículas no solo son viables, sino son una ventaja para los agricultores al momento de generar menor costos para poder analizar las enfermedades que tienen sus cultivos.
Y finalmente, como les había mencionado, tanto E. coli como nematodos a 72 horas y ya a las 3 concentraciones me generan buena luminiscencia. Como recomendaciones les puedo recomendar, valga la redundancia, que continúen los experimentos variando en cuanto a bacterias gram positivas o gram negativas para ver si existe alguna relevancia y diferencia entre estos dos. Y también podemos generar análisis y estudios a largo plazo para ver hasta qué cantidad de días o hasta qué cantidad de horas puede ser viables, por una parte, las nanopartículas y hasta qué cantidad de horas puede generar bioluminiscencia en los organismos unidos. Y ya. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vienen las preguntas. ¿Qué dudas tienen? Amor, pasa. Característicamente de las nanopartículas son amorfas. Si tú tienes una definida, sería ya una suerte tan brutal, pero generalmente no. Depende de las nanopartículas, como tal la dispersión de rayos X te aporta la información mineralógica, es decir, los elementos que componen la muestra, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, por ejemplo, si tú haces nanopartículas de carbono, obviamente vas a presenciar carbono. Si haces nanopartículas de óxido de zinc, vas a presenciar el zinc y el oxígeno. El equipo de dispersión de rayos X te da esa información como tal, pero hay nanopartículas que sí tienen formas esféricas, hay otras que son amorfas, en nuestro caso son amorfas, pero hay otras que sí son esféricas y depende del tipo de mineral que las componga. Cabe, a eso voy, a eso voy. Cabe notar que la contaminación puede deberse a varios factores. En este caso, nosotros hicimos varias pruebas, velas con aroma, velas sin aroma y tanta cosa. Al inicio, como no sabíamos, utilizamos velas con aromas y nos salió una contaminación. Incluso en el espectrofotómetro UV visible se veía una curva súper irregular que no pertenecía a las de carbono. Entonces nosotros no sabíamos por qué, generábamos vasoyido y tanta cosa. Y luego en un pensamiento bruto eh, fue como que, pero ¿y será por la vela? Todos nos quedamos así, obvio, tiene que ser por la vela, es el precursor importante. Entonces, si es que tú desde el precursor escoges una mal muestra, por así decirlo, todo va a estar contaminado, independientemente de los ciclos de lavado y centrifugado que tú hagas para purificar la muestra. Pero si tú escoges un precursor contaminado, va a ser difícil que le puedas purificar. Hay muchos precursores de los cuales tú puedes sacar nanopartículas de carbono. En todo lado hay carbono, en las hojas, en las plantas, en los alimentos, en los desechos orgánicos, en todo. ¿Por qué nosotros escogimos de la vela y por qué no me invento de una manzana? Fácil. El carbono, para que esté más puro, se lo obtiene de la combustión incompleta de la velita, de la mecha, en contacto con una superficie de vidrio, pues en este caso. Para nosotros poder obtener nanopartículas de plantas, verde, lo que sea, deberíamos haber utilizado químicos reactivos que primero son caros, son costosos y generan más contaminación medioambiental. Nosotros, uno de los objetivos escondidos, por así decirlo, fue generar y ayudar al medio ambiente, porque encuentras allí en todo lado, como les habíamos dicho, en las ollas de la cocina, en las velas, también en los humos de los tubos de escape de los carros. Entonces, son precursores que también se pudieron utilizar, sin embargo, por cuestiones de tiempo, porque es una tesina, y por cuestiones de purificación, decidimos hacer de vela. Sin embargo, sería un buen estudio posterior para obtener el precursor del hollín de los carros, del tubo de escape de los carros. Es importante también mencionar que como tienen residuos de aceite, de contaminantes de la gasolina y todo esto, sería más difícil purificar, y ahí sí tendrían que utilizar químicos y reactivos que generalmente no son buenos. Entonces, por eso. Sí, esto lo hicimos en... Ajá. Síntesis y caracterización.
Fue en esta vez en el Censinat. de fluorescencia se realizó en el laboratorio de biología. Ujú. Creo que no me quedó muy claro. ¿Qué era? ¿Cómo era? Final decía un aparato como Viewer. Biosizer. ¿Qué es eso? Ese equipo te realiza un análisis de seguimiento muscular. Es a través de láseres. Tú has visto las celdas de los espectrofotómetros, ¿verdad? Esta era una celda especial en la que tenía un imán pequeñito. Ese imán iba adentro y dentro del equipo este imán se quitaba. Y cada cierto tiempo se tomaba una muestra y te iba Una sacando foto. promedio. Se tomaba muestras y se hacía un video. Y el láser le detectaba la nanopartícula y le seguía. Y esos promedios te determinan. ¿Y ese proyecto dónde estaba? ¿En esta matriz? Sí, Sí. en esta matriz. El Censinat es un centro de investigación específicamente sobre investigación, yendo a estudiantes, no más que entonces está bastante equipado. Dice que mientras más pequeña la muestra, mientras más pequeña es la nanopartícula, da más frutos, se ve más. No, tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Lo que sí va a cambiar es que mientras, bueno, dependiendo del tamaño de la nanopartícula, te va a generar diferente color. En este caso, nosotros obtuvimos de 10.7 y nos generó un color azul. No sé si te puedes poner en la parte del marco teórico, tú tenías una imagen de eso. Aquí están las diferentes coloraciones que se pueden obtener de las mismas nanopartículas, pero ¿cuál es la diferencia? El tamaño de las nanopartículas. Puedes ahí ver también la diferencia entre los precursores. Cuando utilizas precursores químicos, ya tienes más control sobre la muestra como tal, y entonces puedes ir obteniendo diferentes coloraciones. ¿Por qué investigaron el voto de los muertos? Los muertos es ser los que se encuentran y de una religión, se los digo no porque eran positivos. Justo eso te iba a responder. Justo esa es la respuesta. Los nemátodos tienen una carga negativa en su estructura y también las nanopartículas, entonces estos tienden a repelerse. Sin embargo, en estudios sí encontré que a una nanopartícula con tamaño de 4 nanómetros sí podían penetrar la membrana de los nemátodos y podían distribuirse y generar la luminiscencia. Pero la investigación para qué O sea, aplicaciones podría verás, ser. como tal, con las nanopartículas puedes realizar sensores. Estos sensores te permiten detectar cualquier tipo de patología. Si tú eres un agricultor y dices, compras un nematicida y le dices, yo soy el vendedor y me dice, ¿sabes qué es un nematicida? No funciona. Y yo te digo, ¿por qué no va a funcionar? Entonces yo llevo mi dispositivo, tomo tu muestra y te digo, mira, le coloco y yo te enseño. Como vimos ahí, solo señalan nematodos muertos. Entonces yo te digo, está funcionando correctamente. Es como un sensor. Esa es la aplicación. Pero ¿y por qué nematodos? ¿A qué te refieres? O sea, ¿por qué utilizarlo para hacer biomas? Como tal, encontramos un estudio en el que realizaban en patógenos, en nematos y en bacterias. Entonces nosotros le vimos factible el uso de los nematos, considerando que son una grave fuente de contaminación en cuanto a las bananeras. Y eso, como te explicaba al inicio, a mí me llamó bastante la atención, que es una problemática bastante significativa, tomando en cuenta que el 25% de las personas del país trabajan en el sector agrícola. Entonces, a mi gusto es bastante representativo de trabajar con nematos. Entonces, la Escherichia coli fue como más como para comparar con el nemátodo. Sí, o sea, según investigación y en cuanto a bibliografía, existen diversa cantidad de agentes patógenos en cuanto a la agricultura. Entre estos estaban los nemátodos, que existen 3 diferentes tipos de nemátodos, y también la E. coli. Entonces, vimos lo más factible en cuanto a la disponibilidad en la universidad. Entonces, la E. coli nos lo pudieron obsequiar del laboratorio molecular, y los nematodos tuvimos que ir a ver las plantaciones de plátano Claro que que están por ahí. también, existen controles de coli post cosecha.
porque hay estudios que determinan que ya desde la fuente salen contaminadas con E. coli. Entonces también a manera del tipo del sensor tú puedes aplicar y como te había mencionado, no son tóxicas y son bastante compatibles, no va a generar ningún tipo de contaminación. Entonces aseguras la producción y tienes un monitoreo en tiempo real, lo que te ayuda a reducir costos. Que hubo una parte que mencionaron de las recomendaciones de que era importante como que comparar entre las bacterias gram negativas y gram positivas, que podrían variar, pero ¿hay una idea de qué tanto podría variar eso? No. No. Oye, imagínate que te agarren así en la tesis. O sea, Nada, estoy jugando, pero era una duda genuina. ¿pero qué? Siempre viene. ¿Por qué mencioné esto de la diferencia de las gram positivas y las gram negativas? En un inicio nosotros sí íbamos a hacer la comparación de estas dos, pero sí va a ser muy extenso. Pasó doctor Camacho, aquí del Club de 7. Mírele, profe. Ya te dijimos que está mucha parte Mira, esa es mi parte. Todas las saco. Yo ya bajé todo lo que necesitaba. No, son hate. Traten de no grabarse como si no de memoria, sino más bien analizar. ¿Cómo estaba la nena? Ah, hola. Me toca a mí. Ya. Me gusta le escuché. ¿Algo más, chicos? No sé, bueno, a mí se me acabaron las dudas. ¿Usted, Juan? ¿Y la idea la propusieron ustedes o digamos la pusieron libre? Fue random. ¿Cómo surgió la idea? El profe te plantea el proyecto. Claro. Cuando estuvimos en neurociencias, porque te plantea la funcionalización de nanopartículas para generar imágenes en la materia, tú ves todos estos contenidos, pero tú como tal ya buscas darle ese enfoque. Entonces, el profe te aporta la idea y tú la vas puliendo. Y la verdad, como te había mencionado al inicio, que nosotros teníamos planes de hacer trombosis arterial y pues quería más experimentación, pero por el tiempo ya no se puede. Incluso necesitamos un poquito de bioética para eso. Ah, ¿y por qué? El tema de maltrato animal. Porque son muy malitos. Ah, Para hacer investigación en animales tienes que pasar por un comité de bioética. ¿cómo funciona eso? Vamos a ver, bioética. Verás, un comité de bioética está conformado por varias personas, dependiendo del enfoque de que vaya a tener el comité de bioética. En este caso, nosotros necesitábamos que sepan del tema. Según tengo entendido, todavía están en realización del comité de bioética aquí en la ESPE, pero nosotros íbamos a sacar el permiso del comité de bioética del SPOCH, porque en un inicio íbamos a hacer con los ratoncitos y el bacterio está ya en el SPOCH. Sin embargo, nos dijeron que se necesitaba mínimo, que 2 meses para que te den la respuesta, y nosotros ya necesitábamos empezar a hacer ya. Entonces, si es que empiezan la tesis con tiempo, sí se podría, pero nosotros ya estábamos en contratiempo. Bueno, como tal, este estudio ya quedó como base para estudios previos. De hecho, una chica va a seguir con este plan. ¿Quién? Una chica se llama Solano. Y yo voy a seguir con este plan. Ella va a ser la parte in vitro de nuestra tesis. ¿Tienen alguna duda? En tercero, yo lo vi. Cuarto. No, yo lo vi en tercero porque estuve con la malla anterior. Ah, ¿en serio?
¿Cómo le hicimos? Pidiendo ayuda. No volver a ver clases, sino más bien le pedimos ayuda al INGEFLUA. Ajá. Y también le pedí ayuda al doctor Neira, que es el que da la cátedra. Entonces, algo yo sí recordaba y me tocó buscar mi cuaderno de tercer semestre a ver cómo tenía que discutir, porque ni siquiera me acordaba cómo se ponían los resultados, ni las interpretaciones de las tablas, ni nada, o sea, nada. Entonces sí, ya toca volver a ver lo que ya. Justamente eso estábamos hablando en una clase con el doctor Neira, de que nos parecía súper absurdo de que nos den diseño ahorita creo que está en cuarto. Sí, en cuarto semestre. Ya, que parecía súper absurdo que den esos niveles porque cuando llegamos a hacer la tesis ya no nos acordamos, y no es porque no seamos buenos estudiantes, sin embargo, sino es porque tenemos muchas más materias después que nuestro cerebro ya se olvida, pues. Entonces sí dijo que iba a replantear esto del cambio de nivel de esta materia. ¿Cuándo será? No sé, pero sí nos hizo una comparación de que en la Universidad de Quevedo ellos sí tienen diseño como creo que son 10 semestres y la tienen como en séptimo u octavo. Así que, como tal, ¿cómo surgió la idea? Fue porque querían ver esta problemática de las bananeras como tal, y fue también derivado de que ya no tenían tiempo del Congreso de Bioética, ¿cierto? Sí y no. No, entonces, ¿cómo? ¿Cómo surgió? Prácticamente fue, bueno, partiendo de los temas de nanociencias que te dan para proyectos y tanta cosa. Ajá. Nosotros decidimos hacer en la trombosis con los ratoncitos y luego a medio hacer, por así decirlo, nos dimos cuenta que teníamos que bajar a la realidad y no íbamos a poderlo hacer. Entonces nosotros ya estábamos como sufriendo y el profe Camacho dijo, encontré tal cosa, revisen. Entonces ahí nos mandó un artículo en el que ellos habían hecho análisis en E. coli y en nemátodos. Entonces ahí fue como que sí parece interesante. Pero nosotros seguíamos haciendo la parte de la síntesis de las nanos. Y él, en cambio, se puso a averiguar aquí con el doctor, ¿cómo se llama? Patiño, que él es el que sabe de ecología. Bueno, no tengo idea qué material, pero él es el que sabe de esto de los insectitos y tanta cosa. Entonces, él, por su voluntad, nos llevó a la platanera, nos dijo, tienen que ver estas características en las plantas, tienen que ver esto, tienen que hacerlo así. Y él se puso a recoger, incluso dijo, lleven tal cosa. Tienen que ver que la planta esté media débil y ustedes les hacen así, se cae. Si es que se cae fácil es porque las raíces tienen nematos. Dicho y hecho, estábamos viendo ahí uno recién caído, sea muestra fresca, o topando las plantas por ahí. Entonces, justamente nosotros habíamos encontrado uno recién caído y llevamos unas muestras. Eso hicimos un análisis primero y luego necesitábamos más cantidad de nematodos, porque no es que tú coges la muestra y vas a encontrar 100 nematodos o 100 nematodos vivos, que también es súper complejo. Entonces tocó ir como unas 3, 4 veces y en una de esas sí aplicamos la de topar el arbolito y botarlo. Entonces ahí sí obtuvimos y... Ustedes necesitaban 100 nematodos para hacer esto. Ah. Es que eso yo acabo de entender. Me refiero a que... Necesitaban muchos, ¿no? Ajá. Ah, ya, que 100 específicamente, wow, ¿por qué tanto el número 100? No. Listo, chicos, yo me retiro ya. Muchas gracias. Ya, listo. Gracias a ti, Alejandro, por estar aquí. Gracias, cuídate. Ay, Igualmente. que la tenemos. Ya, ahorita ya es 3:30, la perfecto.